Buenos días, bienvenidos a esta sesión de las jornadas. Vamos a pasar directamente a la primera ponencia. La va a dar Joana Simoes del Open Geospatial Consortium y nos va a hablar de las buenas prácticas de web modernas en la SIDE. Adelante, Joana, cuando quieras. Bom dia, acho que conseguem me ouvir bem? Sim. Ok. Se me levantar não me ouve. Ok, vou ficar sentado. Pronto, o ponto de partida desta apresentação são as IDE, que é também o tema principal desta conferência. Atualmente há muitos conjuntos de dados em todo o mundo e muitos deles utilizam o que nós chamamos os serviços do WebOGC, OWS OGC Web Services. Portanto, todos aqueles que começam por WWFS, WMS, WMTS, etc. Estes serviços foram criados há muito tempo, alguns há 20 anos, e nessa altura o mundo era diferente daquele que nós conhecemos agora. Ainda tínhamos as Spice Girls, tínhamos o Game Boy e tínhamos tecnologias como o SOAP e o XML. Entretanto, as coisas mudaram e acho que uma das principais diferenças é que de repente os dados espaciais começaram a aparecer no centro de muitas aplicações que nós não víamos como aplicações de si. Estou a falar, por exemplo, de aplicações como o Uber, ou como o Airbnb, ou como a Booking, têm no seu core tecnologias geoespaciais e, portanto, necessitam de utilizar estes dados. Portanto, houve uma explosão na disponibilidade de dados espaciais e também no número de pessoas, de developers, que querem tirar partido desses dados e construir serviços à volta deles. Houve outra coisa que mudou, que foram as expectativas dos utilizadores em relação à informação geoespacial. Portanto, nos dias de hoje, tipicamente, um utilizador que está à procura de dados geoespaciais não vai a um portal de dados nem um catálogo de metadados. O que é que ele faz? Vai ao Google, escreve o nome dos dados que está à procura e depois olha para os resultados, vê se esses resultados, algum deles corresponde àquilo que eles estavam à procura, pela descrição, e depois, se no caso disso acontecer, carrega no link e este link leva-os a uma página que tem um bocadinho de informação sobre os dados, se calhar tem quais é que são as palavras-chave, qual é que é a licença que os dados têm, qual é que é a bounding box, etc. E no caso de estas características serem aquilo que o utilizador estava à procura, depois ele carregaria, no caso de ser uma API, carregaria num link que levava à documentação da API, onde tinha todas as chamadas a explicar como é que podia utilizar estes dados, ou no caso de serem para download, carregava num link e depois descarregava os dados. Portanto, estas são as expectativas dos utilizadores nos dias de hoje, em 2023, e a OGC o que tem feito nos últimos anos foi realmente corresponder a estas expectativas, utilizando as tecnologias que existem já no resto da web. Ou seja, no mundo do desenvolvimento web, as pessoas usam já desde 2010 tecnologias como o REST, negociação de conteúdos, códigos de HTTP, usam formatos como o JSON e, portanto, o que a OGC fez não foi reinventar a roda, mas foi pegar nessas coisas e trazê-las também ao mundo geoespacial. E acho que uma das grandes vantagens de fazer isto é que os programadores
que já estão habituados a trabalhar com estas tecnologias, fora do mundo SIG, têm uma curva de aprendizagem muito mais simpática, porque vão usar uma série de coisas que já usavam e agora aplicadas à formação geoespacial, mas no fundo são o tipo de tecnologias e de padrões são os mesmos. Portanto, por todas estas vantagens, porque usam as tecnologias modernas, portanto, correspondem às expectativas dos utilizadores, melhoram a experiência de programação. A ideia da OGC é que estes serviços irão eventualmente substituir os tais OWS que ainda hoje estão no core de muitas infraestruturas de dados espaciais. Portanto, uma infraestrutura de dados típica, que seria usando os serviços legacy, seria mais ou menos qualquer coisa como isto, e no mundo das OGC APIs iríamos substituir o WMS por OGC API Maps, o WMTS por OGC API Tails, o WCS por OGC API Coverages e o WFS por OGC API Features. E todos estes serviços estariam disponíveis através de um endpoint de OGC API Records. Portanto, isto seria mais ou menos a tradução do que é uma infraestrutura de dados baseada em tecnologias OWS a uma infraestrutura de dados usando OGC APIs. Há muito mais OGC APIs do que estas que eu mostrei aqui neste slide e mais OGC APIs do que serviços OWS. Portanto, aqui neste slide podem ver um resumo e conforme o tipo de dados geoespacial que nós estamos a utilizar, podemos querer utilizar uma OGC API mais específica. Por exemplo, no caso de dados de elementos que se movem, por exemplo, barcos, ou pessoas, ou abelhas, podíamos usar OGC API Moving Features. No caso de rotas, por exemplo, entre um ponto A e o ponto B, caminhos, podíamos usar OGC API Routes. E no caso de dados IoT, Internet of Things, podíamos usar a SensorThings API. E assim sucessivamente. Eu agora não vou ter tempo de falar de todas elas, mas queria-vos só rapidamente mostrar a árvore de recursos, portanto, das URLs, a estrutura de URLs destas OGC APIs, para verem que há uma parte comum e depois há partes que são mais específicas a cada uma destas APIs. Ou seja, todas elas têm uma landing page, que é a página onde nós chegamos, todas elas têm uma página, um collections endpoint, que é o sítio onde apresentam os diferentes tipos de dados, e depois estas collections, estas coleções de dados variam, podem ser tiles, podem ser features, podem ser moving features, e depois há alguns recursos que são mais específicos conforme o tipo de dados. OGC API Features foi uma das primeiras OGC APIs a estarem aprovadas, portanto podemos dizer que é das mais maduras da coleção das OGC APIs e é uma API que especifica o comportamento ou providencia interfaces para acedermos a dados do tipo vetorial, do tipo features. Portanto, geometria e atributos. E seria a OGC API que iria ou irá substituir o WFS. Como é que isto funciona na prática? Nós temos uns dados que podem estar guardados num determinado back-end, podem estar guardados numa base de dados relacional, como a Postgres ou como a MySQL, ou podem estar guardados numa base de dados não relacional, como o MongoDB ou Elasticsearch,
ou podem estar num fecheiro, numa shapefile em disco, e esses dados irão ser publicados através da OGC API Features e o consumidor pode utilizá-los a partir de um cliente que suporta este standard, que pode ser o QGIS, ou pode ser o Leaflet, ou o OpenLayers, ou o ArcGIS, etc. Portanto, está-se a abstrair o consumidor dos dados da forma como eles estão guardados, dos detalhes da arquitetura de armazenamento dos dados, que é a grande vantagem, no fundo, de usar um standard. Nós não temos de saber exatamente como conectar a uma base de dados de Postgres ou a ArcSD. Esses detalhes não interessam porque nós estamos a usar o standard e, portanto, o nosso cliente conecta-se diretamente. Pronto, esta OGC API Features é desenvolvida em várias partes e existem, todas as OGC APIs são desenvolvidas em partes e há neste momento já 2 partes aprovadas, a parte 1 e a parte 2. Eu não vou entrar em mais detalhes, mas podem saber mais sobre isto consultando o site de desenvolvimento da OGC API Features. Vou falar só da OGC API Tiles. A OGC API Tiles é um standard que providencia uma interface para pedir dados do tipo tiles ao servidor. Estas tiles podem ser tiles vetoriais, mas podem ser também tiles raster, imagens raster, podem ser tiles de mapas, coverages, etc. Portanto, este seria o candidato natural para ser o sucessor do WMTS. Também podem ver aqui mais detalhes sobre o standard no site de desenvolvimento de tiles. Finalmente, vou só muito rapidamente falar do OGC API Records. Este será o sucessor do CSW e é um standard que nos permite fazer catálogos de informação geoespacial. Tem 2 coisas, tem um modelo de conteúdo e tem também mecanismos de acesso. Portanto, os building blocks neste caso são a coleção e o registro. O registro, o modelo de dados do record é de propósito muito simples, é baseado em Dublin Core e está pensado para ser estendido, portanto as várias comunidades podem estendê-lo com mais informação. Se virem os campos obrigatórios são muito poucos e está direcionado à descoberta, portanto a nós conseguirmos descobrir os metadados. A coleção neste caso será uma coleção de registros que nos permite fazer aquilo que é um catálogo. Pronto, há outras OGC APIs que eu agora não vou cobrir, mas que poderiam ser também muito interessantes para quem está a montar infraestruturas de dados geoespaciais. Eu convido-vos a visitar o site da OGC de Desenvolvimento, que tem mais detalhes sobre isto. E agora queria também só sublinhar que existem já muitas implementações, portanto, se calhar há softwares que vocês estão a usar hoje em dia que têm implementações ou suportam já as OGC APIs, mas nem todas estas são certificadas, e isto é um ponto interessante. Mesmo dentro do mundo da OSGeo, não há tantos softwares que tenham implementações certificadas, portanto que foram validadas, em que nós sabemos que a interoperabilidade é garantida. Acho que um desses exemplos é o projeto PyGeoAPI, que é uma implementação Python da suite standard da OGC e que implementa várias OGC APIs. Para terminar, queria mostrar aqui o mapa que eu compilei de forma completamente informal, mas que tem algumas agências cartográficas aqui na Europa que já estão a publicar os dados com OGC APIs, algumas delas usando software open source, que está disponível da OSGeo, nomeadamente, e outras com implementações in-house, portanto fizeram as suas próprias implementações das OGC APIs. Se quiserem consultar mais casos de uso,
não só a nível de agências cartográficas, como de outras organizações, podem ver os deployments na página da PyGeo API, que tem vários exemplos. Estamos dentro do tempo? Sim. Pronto, então eu vou só terminar, este é o último slide, a dizer que se quiserem ficar mais, se quiserem envolver no desenvolvimento das OGC APIs de forma mais ativa, podem fazê-lo para já participando na OGC, obviamente como membro, mas também, sem ser membro, podem seguir os repositórios de GitHub. Cada uma destas OGC APIs está disponível no GitHub e o desenvolvimento é feito no GitHub. Podem participar nos Code Sprints da OGC, que são organizados periodicamente. E podem participar no ILAF, que é um fórum ibérico que trata de todos os estándares OGC, não só de OGC APIs. Eu se calhar parava aqui e via se temos tempo para alguma pergunta. Muchas gracias, Joana. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. O sea, no tengo que... Si no, te pones aquí. Es justamente de la API que no has nombrado, es la OGC API Joins. Okay. Esa es para unificar datos, por ejemplo, lo que está haciendo en GeoE3, que es datos estadísticos con datos geográficos, pero hace falta un enlace o cómo, si, es como somos la unión, cómo se, o sea, hace falta simplemente un poco, si sabes un poco del OGC sí, API Joins. De Joins, sí. OGC API Joins es una API que permite hacer relacionar dos tablas de datos. Entonces, típicamente una que es geoespacial con otra tabla de atributos que nosotros queremos relacionar. Y lo que hace los interfaces es que tienes que presentar, definir cuáles son las tablas, los links de donde están disponibles las dos fuentes de datos y los campos que se usan para hacer esta ligación. O sea, por ejemplo, si es por ID, entonces en una tabla es el ID y en otra tabla también es el ID o es otro campo. Y nos permite tener todo junto en una misma tabla. Había un estándar antiguo que era Table Joint Service, me parece, de OGC, pero esta es la versión REST con interfaz de APIs. Funciona. Era si tenéis algún grupo de trabajo para... Has hablado de Tiles, pero de Vector Tiles. ¿Hay algún grupo de trabajo de OGC API Vector Tiles? No, hay un grupo de trabajo de Tiles y dentro de este mismo grupo se incluyen también las Vector Tiles. Es un grupo general. Hola, Joana. Mira, nuestra experiencia con el WFS no ha sido del todo satisfactoria, yo creo que por dos razones. Una, porque no es, como decías, no es fácil utilizar por los desarrolladores, y otra es por un tema de rendimiento. Con la OGC API Feature que ya estamos trabajando, bueno, parece que el tema de los desarrolladores lo vamos a solucionar. Pero no sé si vamos a solucionar el problema del rendimiento. Yo siempre he pensado que sería ideal que alguien con un QGIS pues se conecta a un OGC API Feature, hace sus análisis, sus procesamientos y tal, y no tiene que descargarse el dato, con lo cual siempre va a acceder al dato más actualizado y tal. Pero siempre que el servicio tenga el rendimiento suficiente porque si no va a seguir descargándose la información a través de ficheros.
Entonces, no sé si con el OGC API Feature vamos a solucionar ese problema de rendimiento. Sí, es muy buena pregunta. Eso tiene que ver más con la implementación del estándar que el estándar. Es decir, mesmo dentro, por ejemplo, mesmo dentro de un mismo software, como PyGeo API, el rendimiento puede cambiar si utilizas un backend provider, que puede ser, por ejemplo, Postgres, o puede ser un fichero en disco, o puede ser Elasticsearch, que puedes hacer como un clustering. O sea, yo pienso que ahí estamos ya entrando en el tema de, no solo de la elección de tecnología de backend, como de configuración después de esa tecnología para que puedas tener una performance mejor. Entonces creo que tiene más que ver con eso que con el estándar. El estándar en sí no, a partir de, bueno, pienso que no tendría tanta influencia. Muchas gracias, Joana. Ok, gracias. La siguiente presentación nos la va a hacer Aurelio Aragón Velasco del Centro Nacional de Información Geográfica. Esta, no esta. ¿Empiezo? ¿Puedo empezar? Sí. Hola, muy buenas. Me encuentro en un doble reto porque ahora tengo que hablar después de Joana, que es una máquina, y tengo que hablar de programación. ¿Alguien de aquí no sabe programar? Bueno, muchas manitas arriba. Vale, mi objetivo hoy es que seáis capaces de ejecutar código en Python sin saber programar. Luego, al final de la charla, me decís si seríais capaces. Nada, simplemente os cuento un poco qué os voy a contar. Primero una pequeña introducción, aunque ya la ha hecho Joana, de lo que vamos a hablar. Luego os voy a explicar cómo se gestiona la OGC API Processes a nivel de servidor. Y por último, que es creo que la parte más importante, os voy a explicar cómo utilizarla a nivel cliente. Vale. ¿Alguno de los presentes ha utilizado alguna vez el WPS? 1, 2, 3. Yo soy ingeniero en geomática y topografía y no he usado en mi vida. De hecho, no sabía ni que existía antes de llegar a la IDE. Es duro de utilizar un WPS. Y gracias a los nuevos estándares OGC API hemos hecho que lanzar procesos en un servicio sea mucho más fácil, gracias al OGC API Processes. Por cierto, indicación para seguir esta presentación. Siempre dejo enlaces para que podáis acceder y seguir teniendo más conocimiento de los picos de conocimiento que os voy dando. Vale, pues para hablar de una OGC API Processes, primero os tengo que explicar qué es una Open API, que es en lo que se basa. Y esta presentación es muy importante, cae en examen, porque estos colores son los que vamos a ver luego cuando utilicemos la OGC API Processes. En concreto, el azul para hacer un GET, un HTTP GET, y el verde para hacer un HTTP POST. Vale, y esto sin más. Simplemente cómo funciona, tenemos un dominio y según vamos metiendo más strings en la URL, podemos ir al collection, al maps, al ties o al processes. Vale, pues venga, vamos a ver cómo hemos implementado el OGC API Processes. ¿Qué software podemos utilizar para ello? Como bien ha dicho Joana, tenemos un montón de código software de fuente abierta, entre ellos seguro que conocéis GeoServer. Lo pongo con un asterisco porque para poder utilizar las OGC APIs necesitas meter un plugin, una extensión a GeoServer, igual que pasa con Degree. Y luego hay desarrollos propios como son PyGeoAPI, que es el que hemos utilizado, o LDProxy. Bien, elegimos PyGeoAPI. ¿Cómo lo instalamos?
Pues aquí depende un poco de qué necesidades tengamos. En nuestro caso, hemos tenido necesidades de personalización de PyGAPI. Pero bueno, yo os explico qué tres estadios tenemos. La instalación con pip, con Python, o a través de un git clone. En el caso de que tengamos un entorno de Docker, podemos hacernos un Docker pull directamente a PyGAPI. Y por último, que es lo que hemos realizado, hemos hecho un git clone del repositorio de PyGAPI, hemos creado una imagen y aparte en esa imagen hemos metido código Python nuestro para dar una personalización a PyGAPI. Y aquí os explico un poco el procedimiento ya más en detalle. Hemos creado un Dockerfile, que es el archivo que se encarga de generar la imagen de Docker, y en él se establece que primero hacemos una apt-get para hacer la instalación, hacemos una compilación de GDAL con las librerías necesarias de los drivers de los archivos que vamos a necesitar, hacemos el git clone de PyGAPI, hacemos un pip install de los requirements de PyGAPI y por último hacemos un pip install de los requerimientos propios para la OGC API Processes nuestro. Vale, pues una vez que tenemos creada la imagen de Docker, lo que hacemos es, con un Docker Compose, ponerla a correr. Como luego os explicaré, tenemos un repositorio solo para el código de los procesos. Hemos creado tres volúmenes. Uno para los propios procesos, donde tenemos un control de cambios en un JIT, que luego, como os he dicho, luego os explico. Por otro lado, tenemos un volumen con todos los datos. Os hago un pequeño spoiler de lo que vamos a ver. Los procesos que hemos publicado son a partir del MDT y si metiéramos todo el MDT 05 de España en una imagen, tendríamos una imagen que no se podría ejecutar. Así que creamos un volumen con los datos. Y por último, tenemos un volumen para ejecutables externos. En el caso de que necesitáramos hacer una llamada a sistema a un proceso, colgaríamos en ese volumen el ejecutable y con Python haríamos la llamada a sistema para obtener el resultado. Y por último, creamos la imagen y lo subimos a un Docker Registry para tener un control de versión también de la imagen que publicamos de Docker. Vale, como os he explicado, tenemos una carpeta volumen de los procesos. En esta carpeta del process, que es donde se colocan los procesos, colocamos un archivo de Python, que luego os cuento cómo funciona por dentro, con cada uno de los procesos de Python que vamos a publicar en la OGC API Processes. ¿Y qué estructura tiene? El primer punto y más importante, los metadatos del archivo. Si no explicamos muy bien en la parte de metadatos, un usuario no sabría cómo funciona y qué parámetros tiene la OGC API Processes. Y luego, después de los metadatos, tenemos la definición de la clase. Se divide en tres partes, sobre todo. El init, que es todas las clases de Python la tienen, que es el inicio, ¿no? Cómo se construye la clase en Python. La función execute, que es donde va a estar la algoritmia que vamos a publicar. Y por último, una clase también de Python que se llama rep. Importante, la función ejecutable siempre tiene que, en el return siempre tenemos que poner el objeto MemType y el output. El output es el objeto que vamos a devolver a cliente. Vale, pues ya tenemos nuestras funciones de Python creadas. Ahora vamos a publicarlas. ¿Cómo se hace? En el archivo plugins.py definimos aquellos procesos que queremos publicar y por último, como en todas las todas las OGC APIs en PyGAPI, dentro del config YML colocamos en resources los procesos que queremos publicar en nuestro entorno. Y una vez que ponemos el Docker a andar, pues tenemos nuestra OGC API Processes publicada. Y bueno, pues como habéis visto en el resto de OGC API Processes, tienen publicadas con PyGAPI, tienen la misma estructura que estamos viendo aquí. Vale, pues perfecto, está publicado. Ya me preguntaréis, vale, pero ¿yo cómo uso esto? Pues vamos a ver. Existen varias maneras según el nivel de conocimientos informáticos que se tengan. 3 minutos, ostras, pues voy aligerando. Si no sabemos programar, tenemos dos opciones. O por navegador, ya sea por Chrome, Firefox además, o por Swagger, que es lo que voy a enseñar ahora sobre todo. Si queremos algo un poco más personalizado, yo recomiendo usar Postman, que también es un software de fuente abierta para hacer todo tipo de HTTP request. Y ya si sabemos programar, pues Python, JavaScript o directamente con la librería Cur en
en Linux. Vale, accedemos dentro del Processes y tendríamos todo el listado de funciones que hemos publicado. Si nos metemos a alguna de ellas, por ejemplo, a la función getElevation, tenemos los parámetros de entrada que necesita la función. En este caso, pues el tipo de geometría, tipo de formato, el CRS, si lo queremos con coordenadas o no, y el tipo de salida. También nos devuelve el modelo de los parámetros de salida, que en este caso sería el identificador del proceso y los valores del resultado. Swaggers, como os he dicho antes, los colorinchis de antes. Si hacemos un get al proceso, nos devuelve los metadatos que hemos publicado dentro del archivo de Python. Y si hacemos un post, nos ejecuta la función. Vamos a verlo. Hemos hecho un get. Si le damos a ejecutar, nos devuelve un JSON con todos los metadatos de la información, entre ellos todos los parámetros necesarios y la información de los parámetros. Y si hacemos un post, vamos a hacerlo, nos devuelve un JSON con los valores, en este caso, con los valores de altitudes de un JSON que le hemos dado. O sea, le hemos dado un JSON con 2 dimensiones y nos devuelve un array de las alturas de esos puntos del GeoJSON. Y ya por último, para no hablarme mucho, voy a hablar un poco de mi libro, de la API CENIG. Una librería perfecta para hacer visualizadores cartográficos, que os recomiendo a todos, donde mis compañeras y yo hemos hecho dentro de la galería de ejemplos, para la redundancia, de casos de uso de las OGC APIs. En este caso, hemos publicado un ejemplo donde, haciendo clic en el mapa, hace una llamada al OGC API Processes de getElevation y nos devuelve la cota de ese punto dado. Y hasta aquí. Creo que me bien, ¿no? Muy bien. Gracias por la rapidez. Me he adelantado yo un poquito, de hecho, y te lo he dicho 5 minutos antes. Perdón. No sé si tenéis alguna pregunta sobre el API OGC de procesos. Yo te voy a hacer una pregunta. Ni una, Bueno, has hablado de cómo se puede desarrollar un API de procesos basado en OGC. El estándar de OGC, ¿qué es lo que estandariza de todo lo que has contado? ¿Las peticiones, el código de dentro o cómo se organizan las carpetas? Muy buena pregunta. Lo que nos dice el estándar OGC es cómo se tiene que llamar a la función. No se mete tanto en cómo tienes que programar la función. Aunque dentro de un entorno de desarrollo sí existen unos parámetros de desarrollo, control de cambios y demás, en lo que se focaliza es más en cómo tienes que llamar a esa función para obtener el resultado. ¿Y podías poner algún ejemplo práctico de procesos que se utilizan utilizando este estándar? Sí, pues como que lo muestro un poco rápido, vuelvo a... vale, tenemos conectado un proceso con todo el MDT05 de España. Entonces, si nosotros como usuario mandamos al proceso getElevation la longitud y latitud de un punto, nos devolvería la cota de ese punto dado. Así un usuario no tiene que irse al centro de descargas y descargarse el MDT o utilizar el WCS. Ya simplemente si solo quieres saber la cota de ese punto, manda solo longitud y latitud y te devuelve la cota. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues nada, muchísimas gracias. Agora aqui é... Qual é? Calculadora. Me siento. No me digas eso. Este. Sí. No. Bueno, entonces nos relajamos.
Pues nuestra próxima ponente es Elena Lago, del Centro Nacional de Información Geográfica, CENIG, y nos va a hablar sobre el Servicio de Geocodificación Unificado GeoCoder, calculadora masiva unificada entre direcciones y coordenadas. Adelante, Elena. Buenos días a todos. Yo os voy a presentar el nuevo conversor entre direcciones postales y coordenadas geográficas. Más sencillo que el título que le he puesto a la presentación, que me parece. Entonces yo lo que quería con esta presentación es daros las mejoras que hemos implementado y explicaros un poquito cómo funciona el nuevo conversor entre direcciones postales y coordenadas geográficas. Para ello, primero os tengo que hablar del proyecto Cartociudad, que es de lo que se alimenta este nuevo conversor de direcciones postales. El proyecto Cartociudad en la actualidad consta de más de 18 millones de direcciones postales y puntos kilométricos en zonas interurbanas, procedentes de fuentes oficiales. La mayor parte de estos datos proceden de Catastro y de RT, del Instituto Geográfico de Redes de Transportes, del Instituto Geográfico Nacional. Por poneros un ejemplo, estamos actualizando ahora los datos de Catastro y en la Comunidad de Madrid hay una diferencia en la última actualización, digamos, de Catastro del anterior de 200.000 direcciones aproximadamente. Y muchas de esas direcciones ya las tenemos en Cartociudad porque las cogemos del callejero de Madrid, y entonces que aún no estaba actualizada en Catastro, pero nosotros ya lo tenemos porque nos interesa tener las direcciones lo más actualizadas posible. Entonces, estos son los datos de los que nos alimentamos para el conversor de direcciones postales. Digamos que el otro pilar en el que se basa la calculadora masiva es el servicio de geocodificación de Cartociudad, que no simplemente hace consultas a direcciones y puntos kilométricos, sino también a códigos postales, entidades de población y unidades administrativas, pero la calculadora masiva se centra en las direcciones postales y los puntos kilométricos. Os he puesto un par de peticiones. Si pincháis en la de coordenadas, os vienen distintos atributos que luego son los de los que se alimentan la calculadora masiva. Y el servicio de geocodificación de Cartociudad es eso, se puede hacer la directa, que es la de coordenadas a direcciones, y la inversa, que sería de direcciones a coordenadas. Y ahora ya tenéis el contexto de donde se ha elaborado la calculadora masiva y os voy a explicar un poquito en qué consiste la nueva calculadora masiva y las mejoras que hemos implementado. Digamos, un simple conversor entre direcciones postales y coordenadas geográficas. Eso, de coordenadas geográficas y direcciones es la directa, que viene especificado en el estándar ISO 19111, y la inversa en la ISO 19112, si queréis meteros y saber exactamente en qué se basa. Y digamos, ahora me centro en cómo funciona la calculadora masiva y primero tendríais que elaborar un fichero de entrada, que esta es una de las mejoras. Antes el fichero de entrada era un poco rígido, que se trataba de un Excel que solo admitía 100 filas, digamos, 100 direcciones o 100 coordenadas. Ahora admite hasta 60.000 y eso, si tú tienes ya un Excel, un CSV, lo puedes editar. Tendrías que poner estas cabeceras de abajo, el tipo de vía, el nombre. Las cabeceras que pongo ahí son obligatorias. El orden podéis ponerlo en cualquier orden. Tienen que aparecer, puede ser en mayúscula, en minúscula, no tendríais problema, pero tendrían que aparecer todas. Digamos, en el caso de direcciones tendríais que poner tipo de vía, nombre, portal, código INE. Si ponéis el código INE no es necesario el municipio y la provincia.
Y veis, os pongo un ejemplo aquí. Bueno, primero el fichero tiene que ser CSV en formato UTF y el separador pipe. Evitamos las puntas, el punto, la coma, digamos, los símbolos de puntuación para no tener problemas a la hora de, claro, con las direcciones que a veces pones coma y tal, evitamos eso. Por eso elegimos el símbolo pipe como separador. Y eso, en el mismo fichero podéis poner direcciones y coordenadas. Y en el caso de carreteras, lo único que no tendrías que poner es el tipo de vía. Entonces, una vez ya generado el archivo, pues es decir, si tienes tus direcciones en distintos formatos, simplemente tendrías que poner esas cabeceras, poner más o menos, estructurarlo un poquito y ya tendrías el fichero para poder cargarlo. Y entonces, ya una vez el procesamiento local, bueno, este es lo que os enseño aquí, es el interfaz que tenemos implementado en la página web de Cartociudad. Es muy sencillo, os explicamos un poquito cómo funciona, y es eso, cualquiera lo puede usar, la explicación es para cualquier usuario y no tendría ningún problema. Ya veis, esto sería ya el resultado. Bueno, aquí no lo ves, en la siguiente diapositiva ya se ve un par de aclaraciones. Prioriza a la geocodificación directa, es decir, primero revisa todas las filas a ver si encuentra coordenadas y sería lo primero que ejecuta. Y luego cubriría las direcciones, es decir, las coordenadas de esas direcciones. Y eso, tiene una capacidad de hasta 60.000 registros, que es una de las mejoras, y esa versatilidad con el fichero que antes no tenía. Y eso. Estos serían los resultados. Aparece un nuevo campo, que son las observaciones geográficas, y ya veis, ha cubierto, en el caso de las direcciones que teníamos antes, ha cubierto las coordenadas, y en el caso de coordenadas ha cubierto las direcciones. Aquí tenemos un resultado exacto de la búsqueda en el caso de direcciones, y se ha encontrado la dirección en el caso de las coordenadas. Es decir, aquí no hemos tenido ningún problema, ha encontrado todo, pero este mensaje de observación de geocodificación puede que no encuentre la dirección, porque si le pones una coordenada en medio de una de esas, no vas a tener una dirección, evidentemente. Entonces, en el caso de las coordenadas es fácil. O te ha encontrado dirección o no. Pero en el caso de las direcciones, pues eso. Si tienes la suerte, te da el resultado exacto de la búsqueda. Si no, puede variar el tipo de vial, que puede ser, pues en vez de una plaza, que hayas puesto calle y sea una avenida. Ese resultado te lo va a dar. Y eso, si es un portal nuevo, te va a dar, y aún no lo tenemos en Cartociudad, te va a dar el más próximo. En el caso de punto kilométrico, se centra en el municipio, es decir, que si la carretera en ese municipio va del kilómetro 10 al kilómetro 20 y tú le has puesto 25, te va a dar el 20, porque es el que está dentro, es el tramo que está dentro del municipio. Entonces, eso sí, eso se centra ahí. El portal PK no acepta esta extensión, es decir, el portal 1 que aparecía antes es el número del portal y el portal 2 es la extensión. Aquí te da, si has puesto calle mayor número 5 extensión C, te va a dar el número 5, no encuentra la extensión, no la tenemos. Y eso. Y ahora un pequeño ejemplo. Vale, así es como se carga. La operación lleva un tiempo, os lo voy a pasar un poquito adelante. Bueno, aquí veis, lo he adelantado hasta 4 minutos. Ya veis, son más de 20.000 filas y ha tardado unos minutos nada más. Ahora lo he cargado
ya veis, sin ninguna dificultad lo puedes cargar en un GIS de escritorio para visualizarlo y ya tienes todos los puntos ahí. Ahora, como podéis ver, ahí están las coordenadas. Ya veis que hay puntos de toda España. Ahora os bajo, son 26.095 registros, lo que ha ejecutado en unos minutos. Y ahora os voy a elegir una dirección y ya la visualizáis sin ningún problema con el Webmaster Service del PNOA de fondo. Y ahí tenéis una calle de Jaén, en el centro de Jaén, que era el paseo de la estación número 5, creo recordar, justo no se ve, está abajo, y eso. Y este sería la calculadora masiva del conversor entre el nuevo y a ver, y como conclusiones es eso. Cualquiera puede acceder, ya veis lo fácil que es emplearla. Ya os digo, al principio puede que os cueste el fichero de entrada, pero si tenéis los datos estructurados como os he explicado, no vais a tener ningún problema. Digamos que simplemente poner las cabeceras bien definidas y el separador que os he dicho, el pipe, y la verdad es que funciona muy bien. Hemos tenido muy buena acogida, parece que la gente lo está usando, se ha publicado en redes. Aún no me ha llegado ninguna queja, así que parece que va bien. Y eso, digamos que también os he explicado la interfaz para el público en general, pero sí que se ha implementado, la ha implementado en otra administración pública en su entorno, así que hay la posibilidad. Y luego, estamos a ver si publicamos la documentación en el GitHub de la IDE, pero estamos con otra cosa, como es el servicio de geocodificación del Sistema Cartográfico Nacional, que ya lo hemos puesto en marcha, y a ver si le damos un buen empujón. Y eso, lo más importante, que puede procesar hasta 60.000 registros, que eso es la mayor mejora que hemos implementado. Y eso. ¿Y alguna pregunta? Ha sobrado tiempo, ¿no? Muchas gracias, Elena. Sí, vamos bien. Como es adelantar la hora de comer, no creo que a nadie le importa. Bueno, Sí. sí. Uma pergunta. Que veía adelante. Parabéns para o Gracias. trabalho desenvolvido, muy importante. Portugal no lo Dados. tenemos, lo siento. A pergunta é, mostrades a utilização de QGIS para acceder aos Puedes, es un CSV, lo podrías cargar en cualquier... Perdón. Un momento. O QGIS tem geocoding plugin que permite fazer Go para usar geoservices, Nomination and Google and OpenStreetMap geocoding. Sí, pero que... ¿Tú has pensado a providenciar este servicio para en estándar, OpenLS, para usar en QGIS o otra aplicación? En general, digamos, tenemos la aplicación, sí, se podría integrar en QGIS. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, en OpenService. En OpenService. Digamos, lo puede... Solo usando la barra de baixo de QGIS y de Go. Dirigirlo hacia allí. Se puede mirar. Es una opción. Como convertir el servicio convertirlo en un servicio estándar. A veces ha pensado lo que pasa que en este servicio de customizar. Sí, lo vamos a pensar porque lo mejor es siempre hacer servicios estándar. Este servicio de redes es muy particular porque en teoría es, el Tira de los datos de es muy particular. Pero sí, o sea, sería ideal convertirlo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, lo más abierto posible es lo que queremos, eso sí. Pero bueno, no. Al final no. Buenas. Hola. Gracias, Elena.
Yo quería hacer una pregunta, supongo que no sé si la habéis tenido en cuenta. ¿Siempre devuelve una dirección, una única? Sí, una única. Y no te devuelve la información de esa única. Digamos que en las coordenadas, si no hay dirección, no te devuelve nada, evidentemente. No, te lo comento porque cuando yo he trabajado con geocodificación parecidas, siempre me he encontrado... Te va a devolver una. Claro, me he la más encontrado el cercana. problema de que no llega, o sea, llega al municipio, pero no a la localidad. Hay muchísimas direcciones postales que, pues, por ejemplo, si un municipio tiene distintas aldeas... Lo hemos depurado y tiene la mucho misma y te dirección, lleva a la dirección del municipio y de la provincia. Por eso tienes que ponerle si solo le pones el municipio, evidentemente tiene un problema. Necesita la provincia para llevarte al municipio concreto. Pero me refiero más a nivel más de localidad. Es decir, se puede dar una dirección postal, de hecho se da muchas veces, que tú tienes una misma dirección. Me pongo un ejemplo, calle Mayor número 10, que está en el municipio y que además tienen 5 aldeas y las 5 aldeas tienen además esa dirección postal. Sí, pero entonces, esas aldeas ya tendrían otro nombre. Tiene el mismo código postal porque llega a código postal del municipio, pero al final solo te devuelve una que será aleatorio, me imagino, el primero que encuentre. Entonces sería muy interesante tener en cuenta que en el caso de que fuera el mismo resultado, lo hemos depurado mucho o al menos te volvieran en el atributo una tipología de que, bueno, pues se han encontrado varios casos, te lo digo porque sería muy interesante. Y luego también veo que solo trabaja con WG84, ¿cierto? No le puedes mandar un sistema de referencia diferente, ¿no? Sí, es latitud o longitud. Sí, vale. Contestando la primera pregunta, ese servicio está más pensado también para la mensajería, para que lleguen los paquetes. O sea, no está pensado para analizar las direcciones o... No te preocupes. Tenemos muchísimas opciones. Con decir algo... Que no te escuchan, Paloma. Sí, Paloma, lo que pasa es que como he vivido mucho tiempo en una aldea que es Mazagón, que pertenecía a Palo y a Moguer, pues a mí no me llegaban los paquetes y mucho sí, claro, eso es un problema. No es el primer codificador que se hace y no tiene en cuenta esa peculiaridad que existen muchísimas direcciones postales, que es simplemente pero ahí llegar a la localidad o devolverte tantos registros como encuentres. ¿Es el mismo código postal? El núcleo urbano. Porque es el mismo municipio, pero es una pedanía. Ya. Entonces tiene la misma dirección que el municipio principal. Un segundito. Tenemos derecho a recibir cartas. Vale. Tenemos muchísimas direcciones duplicadas en Cartociudad. Como una estadística, creo que pregunté ayer a Catastro, me dijeron que tiene entre 12 y 13 millones. Nosotros manejamos 18 ahora mismo. O sea, imagínate el duplicado. Es cierto que devuelve la primera que encuentra. Pero sería muy interesante simplemente que en esa tipología metiera he encontrado más, pero solo devuelvo la primera, simplemente por las observaciones. ¿Había alguna pregunta más por ahí? Sí, lleva tiempo. Hola Elena, yo te quería preguntar, cuando haces la codificación masiva y tienes el fichero con el retorno, en este caso que envías una dirección y completar las coordenadas, ¿por qué no, o sea que estaría bien asociar un porcentaje de fiabilidad de detección de esta dirección? Digamos que esas son las observaciones. Si es exacto, es exacto, que eso es lo que te interesa, el 100%, ¿no? Sí, pero hay veces que a lo mejor ya, que es lo que comentaba tu compañera, a lo mejor que hay más opciones que la primera que encuentras. Claro, o a lo mejor el topónimo no es ortográficamente del todo correcto y a lo mejor no te lo detecta. Bueno, no sé, siempre un porcentaje, entonces como usuario tienes mucha más fiabilidad y credibilidad, ¿no?, del retorno de la dirección. Sí, yo tenía un par de preguntas. Una es si el API, o sea, si el archivo CSV que has subido, si se puede hacer a través de API. O sea, hacer una llamada a un API, decirle dónde está el archivo en un sitio y que ya haga la llamada, en vez de tener que subirlo manualmente vía el explorador. Lo tienes que llamar. Hay que hacerlo en la página web. Bueno, es una sugerencia de mejora también, que se implementara vía API, yo creo que estaría bien. Y otra es cómo gestiona los idiomas.
Si tú puedes enviar un CSV en múltiples idiomas, gallego, catalán, vasco, etcétera, sí, eso te lo acepta. y también si le puedes pedir que la respuesta te la devuelva en un idioma. Es decir, te he mandado todas estas direcciones... Eso ya son los datos que tenemos en Cartociudad. Vale. No te va a devolver... digamos que más son los idiomas oficiales que tenemos, el catalán y el gallego. Ya viste, es que puse un ejemplo de Galicia con Rúa, que digamos que es lo que más se utiliza allí. Sí, está pensando en la geocodificación inversa, en que le pasas las coordenadas y saber en qué idioma te lo va a devolver, porque a lo mejor por el motivo que sea necesitas un idioma u otro. Te lo va a devolver como lo tenemos en la base de datos. Y eso, los callejeros principalmente nos vienen en catalán y ya ves, el catastro te trae Rúa, entonces es eso. Sí. Sí, bueno, yo quería aclarar que de Cartociudad lo que hacemos es, tenemos el servicio RES, el Geocoder, geocodificación directa e inversa, que con el servicio RES sí que tenemos aproximaciones, por eso lo de la pregunta que han dicho, que podemos tener un mismo nombre de vía en un mismo municipio, pero gracias a la geocodificación directa, cuando hacemos llamamiento HTTP, sí que podemos elegir la dirección. El cálculo masivo está más pensado para direcciones, por ejemplo, las teleoperadoras si lo quieren usar, o para ya direcciones que sabemos que tenemos en la base de datos. Y también respecto a los idiomas, también al trabajar con Elasticsearch, nosotros tenemos, está configurado que hay un listado con sinónimos de tipo de viales, entonces digamos que es inteligente y lo devuelve como lo tengamos en la base de datos, pero se puede buscar en los diferentes idiomas. Solo quería poner. Gracias. La última pregunta. Una cuestión. He visto que trabajáis con multitud de fuentes de información para actualizar vuestras direcciones. ¿Tenéis una periodicidad fija a la hora de actualizar? No sé, por ejemplo, en el caso de Andalucía, que he visto por ahí... Tenemos intención de cada 3 meses, sí, pero ya... la actualización es continua, entonces la pregunta es esa. Principalmente, es eso, si no es de catastro, Madrid, ya te digo, tenemos direcciones que nos vendrán ahora en catastro y lo actualicé yo en primavera, por eso lo he puesto de ejemplo. Entonces, sí, intentamos una actualización para que esté lo más actual posible. Hola. Hola. No, era... Bueno, ya se acabó. No te puedo decir que no, Ricard. Adelante. ¿Sí que puedes? No. Sí que puedes. Vamos bien. Sí. Muy corta. ¿Hay alguna jerarquía cuando recopiláis o incorporáis fuentes de datos de distintas administraciones? ¿Tenéis alguna jerarquía? ¿Lo incorporáis todo? Principalmente, pues sí, información geográfica de referencia de RT y catastro. Esos son los principales. Y... El interés es porque he visto que a través de la IDI recopiláis información de la ID de Menorca también. Sí. Entonces, no sé si hay... Sí, local. Local. Y de local, sí. Entonces, ¿cómo hacéis? ¿Dais prioridad? Prioridad local porque, claro, son los ayuntamientos los que ponen el callejero, que son los que... Eso que acabas de decir es justo lo que quería escuchar. No sigas. Vale, muy bien, Paloma. Cerveza hoy. Una pregunta para cerrar, es solo un sí o un no. Lo tenemos local. Un sí o un no. Aurelio, entiendo que este mismo servicio se podría implementar con el OGC API de procesos para estas direcciones masivas, etcétera. No. Sí. Hola. La respuesta corta es sí. Habría que ver cómo. Pero hay que hablar con Paloma para poder hacerlo. Sí. Perfecto. Muy bien. Una llamada. Perdón. Solo una llamada. ¿Está Nuria Hermida Jiménez aquí? Ah, sí. Por favor, Nuria, habla conmigo antes de la comida. No sé si ha venido Miguel Latorre. Ah, sí. Mesmo em cima. Tarde.
¿Querías? Lo que quieras. La me... Es PowerPoint. Un momento. Vamos a tirar, ¿vale? Esto sí. Muy bien, la siguiente ponencia la va a hacer Miguel Latorre Molías, de la Diputación de Lleida, y el título es Callejero Único Municipal, el SIG como soporte a las aplicaciones de gestión municipal, digitalización del callejero municipal, distribución e implementación en las aplicaciones de gestión municipal. Adelante, Miguel. Hola, buenos días. Bueno, esta exposición es más que nada pues para explicar cómo hemos llegado a implementar un callejero único municipal y fomentar el uso entre nuestros municipios, que contestando a la pregunta antes de Ricard, son los que tienen la potestad para entrar el callejero y son los que tienen el poder para poner la numeración, y fomentar el uso y la actualización y mantener la información actualizada para su distribución. Es un ejemplo de... espera que no se ponga yo. Vale, empezamos por el final, ¿vale? Es un ejemplo de cómo para llegar a un callejero municipal han intervenido diferentes actores y cada uno aporta el potencial que tiene y la capacidad que tiene. En nuestro caso, el contenido lo aportan los ayuntamientos, es decir, el nombre de las calles y los portales. El Institut Cartogràfic, que participó en este ejemplo, nos ha dado el sistema de digitalización, la normativa y el potencial de la normalización a la hora de dibujar y, sobre todo, la distribución posterior de esta información a través de sus canales, ya que estamos en un entorno de trabajo de unos 232 municipios y de los cuales 210 son menos de 5.000 habitantes. Entonces, la Diputación también no tiene unos servicios como para unos canales de distribución para distribuir esta información de manera fácil y hacerla llegar a todos sitios. Utilizamos o nos apoyamos en el Institut Cartogràfic para que haga esta distribución. Y nosotros como Diputación nos encargamos de la coordinación y aportar los recursos tecnológicos para que, sobre todo, el visor de cartografía que utilizamos corporativo, que es Sitmun, sea capaz nos aporte la tecnología web y, sobre todo, los que estamos en la red, en Sitmun, una palabra que utilizamos muchos es la red, ¿no? Aprovechar el conocimiento de todos los socios para mejorar este producto. ¿Vale? Bueno, puesto en contexto, hacemos una historia muy breve, y es que cuando nosotros iniciamos el proceso con Sitmun 1, donde aportamos toda la cartografía 1000, y evidenciamos que para un visor, si no tiene un contenido importante, no se utiliza. Entonces, para que tenga un uso, el usuario debe aportar sus contenidos y debe estar actualizado. Para fomentar esto, se nos aparece un nuevo escenario importante, ¿vale? Que es una nueva versión de nuestro visor de Sitmun, ¿vale? De la red, y lo que después veremos, que es la BDMAC, un modelo de datos de la base de callejeros. Lo importante también de esto es que es un modelo exportable a cualquier entorno, independientemente del visor, de la base de datos y del modelo que haya detrás. Lo importante es el modelo que veremos de la BDMAC, que permite cualquier tipo, cualquier entorno, porque ha sido desarrollado ha sido pensado a través de un grupo de trabajo del Institut Cartogràfic, de la C4, un modelo extensivo desde de los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona y para ayuntamientos como Llimiana, que son de 100 habitantes. Entonces, nuestro modelo de Sitmun 2 aportaba ya un modelo de edición de tal manera que los ayuntamientos pudieran ya ellos generar el propio contenido, pudieran dibujar las calles, pudieran
podían poner los portales. ¿Qué problema había? Que como lo hacía el propio ayuntamiento, en ningún momento sabíamos si el municipio, el callejero, estaba actualizado, estaba cerrado o si la información era completa. No había un control de calidad. Aparte que en el dibujo unos puntos estaban en la línea en el centro de la línea de fachada, otros estaban en medio de la parcela. No tenía una estructura excesivamente acurada. ¿Vale? Entonces, el modelo de la BDMAC, lo que decidimos fue parar el modelo de que tenían que dibujar los ayuntamientos y aplicamos ya, porque formábamos parte de este grupo de trabajo, un modelo que aquí tenéis, que es un modelo complejo, que nos permitía tener toda la información dentro de nuestra base de datos, ¿vale? Como digo aquí, pues es un grupo de trabajo de direcciones postales de la Comisión de Coordinación de la C4, ¿vale? Es un modelo sobre todo consensuado que aporta, y sobre todo que aportaba la definición de los diferentes conceptos y que recogía todas las variantes que se dan en el territorio. Aplica definiciones y conceptos dejando claramente las definiciones de lo que es una calle, de lo que es un portal, de lo que es un diseminado y de los diferentes tipos de vías como se tienen que catalogar. Es decir, el municipio al final va muy guiado a la hora de definir una calle o un portal o una masía diseminada. Y además el modelo ya estaba pensado en su exportación cap a Inspire. ¿Vale? Entonces, limitaciones que nos hemos encontrado a la hora de empezar el trabajo. Todavía no tenemos nada, estamos empezando. Primero, no queremos renumerar las calles, porque si a un ayuntamiento le decíamos que para poner el callejero en digital tenía que renumerar la calle, no harían nada, ¿vale? Teníamos que partir de algo tangible. En nuestro caso, podíamos partir de la numeración de padrón de habitantes o la de catastro. Cada ayuntamiento decidía cuál de las dos era la más fácil, la más fiable, perdón. Y luego facilitar el trabajo a los usuarios. Si lo introducíamos, le hacíamos introducir la información en una plataforma SIG directamente, no lo hubieran hecho nunca. Es una faena complicada, los usuarios no estaban todavía excesivamente preparados para poder hacerlo y es un proceso más lento. En una aplicación web, introducir y dibujar es complicado. ¿Qué modelo seguimos? En coordinación con el Institut Cartogràfic, que son, digamos, en este momento, son la fase clave del proyecto, lo que hacemos es, en papel, enviarle la cartografía 1000 que tienen los municipios y sobre el papel nos escribían el nombre de la calle y nos pintaban el número de portal. Con bolígrafo. Un bolígrafo lo podía utilizar desde el alguacil hasta a un becario que estuviera en el ayuntamiento. Este documento lo enviábamos al Institut Cartogràfic, que procedía a su digitalización y a su normalización, los puntos colocados en el medio de la fachada, en el interior de la parcela y tal, y nos devolvía un modelo ya digital, un GML marcado o establecido dentro de la BDMAC, con una estructura ya hecha. Esta estructura, a partir de este momento, la cargábamos en Sigmund y el ayuntamiento procedía a validar que la información que se había digitalizado correspondía a lo que ellos entendían o creían correcto. Se establecía aquí un circuito entre el ayuntamiento y Sigmund para arreglarlo todo y en el momento que se daba por concreto, lo publicábamos en Internet a través de nuestro visor. Como he dicho, el ICG lo que nos aporta es un criterio único en el sistema de digitalización y unas técnicas sólidas y rápidas, y sobre todo detección de errores que incluso haciéndolo en bolígrafo sobre el papel se generaban, pero al final se corregían. El resultado final es el que veis de un municipio, ¿vale? Donde estaba el callejero, donde... No sé si os vuelvo a repetir. ¿Se ve el ratón? No. ¿Sí? Ah, sí. Pues aquí en la parte, al clicar sobre un punto ya tenemos el nombre de la calle, no sé si se aprecia bien, se veía ya el nombre de la calle cruzado con la referencia catastral y dándole a los enlaces podíamos abrir la foto de catastro y la ficha catastral que tenía. Es decir, facilitábamos ya una información al municipio. ¿Inconvenientes? Pues que a la pregunta que también han dicho antes de cada cuánto se actualizaba, el proceso de actualización estaba previsto hacerlo cada 3 o 4 años. ¿Qué problema había? Que como no había un uso no tenía consecuencias el no actualizarla, hasta los 4 años no se actualizaba ningún número de portal.
Por lo tanto, teníamos que buscar alguna manera de hacerlo. Además, como la información nos la quedábamos nosotros, pues las aplicaciones de gestión seguían utilizando sus callejeros y su nomenclatura, incluso otros organismos oficiales seguían utilizando sus callejeros. ¿Vale? Entonces, había que provocar la necesidad de que la gente actualizara esta información. La única manera que se nos ocurrió era que el padrón de habitantes, que fue la primera aplicación de gestión que tendría, fuera a comprobar las direcciones a la cartografía y si no existía la dirección, obligaría al ayuntamiento a crear el portal para que pudieran empadronar a la gente. Entonces, lo que fuimos fue a través de Sidmund generar unos procesos que lo que hacía era descargar la información del padrón de habitantes y realizar una comparación. Nos diría qué es lo que nos coincide a nivel de calles y a nivel de portales, qué es lo que tenemos en padrón de habitantes y no tenemos en la cartografía y qué es lo que tenemos en la cartografía y no tenemos en padrón de habitantes. Nos centraríamos sobre todo en este apartado de aquí, lo que tenemos en padrón de habitantes y no tenemos en la cartografía. Estos procesos lo que daban como resultado era toda una serie de listados con unas diferencias, ¿vale?, que se tenían que ir solventando. Al final de este proceso, cuando todo está en limpio, podemos decir que tenemos el padrón de habitantes totalmente cuadrado. ¿Cuál era el resultado? Pues que además, como estaba ya todo cuadrado, además podíamos consultar desde la misma ficha contra otras aplicaciones, porque a mucho que pese, hasta este momento la única referencia que hemos encontrado que una todas las bases de datos es la referencia catastral. Pero teniendo una referencia catastral con una dirección correcta, independientemente de cómo la llame catastro, de cómo la llame el ayuntamiento, cómo la llame padrón de habitantes, llegábamos a consultar en nuestra aplicación de padrón quién vivía en un portal. Nuestros usuarios registrados pueden ver quién vive en un portal. Podrían enfrentarse contra el organismo autónomo de recaudación de la Diputación, donde podrían ver los expedientes de los recibos que se estaban creando y podrían ver la ficha catastral que hasta ese momento ya habían visto. Bien, como formamos parte de la red Sidmund, teníamos que darle un valor todavía más añadido, y es que nos unimos las 4 diputaciones, porque las 4 utilizamos el mismo padrón de habitantes web, ¿vale? Por lo tanto, teníamos que forzar a nuestros ayuntamientos a que el padrón de habitantes y las aplicaciones de gestión respetaran nuestro callejero. Si, como es una aplicación comercial, si lo pide una entidad sola, pues las modificaciones duran mucho. Nos unimos las 4 diputaciones y modificaron el padrón de habitantes. ¿Para qué? Para introducir, para que el padrón de habitantes, antes de empadronar a alguien, realizara esta comprobación de manera automática, ¿vale? Es decir, que el programa, cuando estaba aquí, perdón, no. Vale, bueno, aquí lo que explicaba era esto, ¿no?, que como los 4 utilizamos el mismo modelo de la BDMAC, utilizamos el mismo padrón de habitantes y los 4 somos de Sidmund, el modelo, aunque la base de datos interna de cada uno fuera un poco diferente, podía consensuar y el modelo sirve, ¿vale? De hecho, como os he dicho al principio, es exportable a cualquier entidad, ¿vale? Entonces, con este proceso, si el padrón de habitantes no dejaba empadronar a la gente, si no existía la dirección, obligaba un mantenimiento continuo. Por lo tanto, estábamos en un punto que tenemos el padrón de habitantes fiable y lo podemos ceder a otras administraciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues a partir del fichero que teníamos en formato GML, ¿vale?, que teníamos para la actualización, lo damos al Instituto Cartográfico, lo damos a la Oficina de Catastro para que actualice sus direcciones. En este momento, como os he dicho, es un proceso compartido, colaborativo, y en este momento el Departamento de Interior de la Generalitat está haciendo un inventario de casas diseminadas, de masías diseminadas de nuestro territorio para la identificación unívoca, y estamos utilizando este modelo nuestro de datos para ampliar esta base de datos con esta información, de tal manera que a cada casa, a través del Institut Cartogràfic, que están realizando también los procesos de digitalización, se está añadiendo una matrícula a cada una de las casas diseminadas.
La información siempre es la misma, la base de datos siempre es la misma y única, ¿vale? Por lo tanto, además, tenemos publicados para la gente de fuera y para otras aplicaciones lo que son un web service que lo que da son las direcciones normalizadas, ¿vale? Y una publicación de una capa a través de un WMS. ¿Cómo hacemos la integración con otras aplicaciones? Pues a través de este web service, que lo que hace es una llamada con una serie de parámetros, ¿vale? Abierto a todo el mundo, que lo puede implementar en cualquier aplicación. De hecho, lo que estamos pidiendo es que en los concursos que se hacen, todas las aplicaciones realicen esta llamada con estos parámetros para comprobar las direcciones. Y además, la aplicación nos devuelve si existe o no existe la dirección y con toda una serie de parámetros. En nuestro caso, como trabajamos en padrón de habitantes, el problema de la chica antes que ha dicho que la calle Mayor existía en varios núcleos no se produce porque nosotros utilizamos la base de padrón de habitantes y el modelo de la BDMAC también, y la calle Mayor, aunque se repita en varios núcleos, tiene por encima lo que es la entidad colectiva singular y núcleo y diseminado. Por lo tanto, el nombre de la calle va acompañado del núcleo donde está, ¿no? Y en la aplicación de padrón de habitantes, la modificación que se hizo fue, además de llamar al web service, un parámetro que configura al usuario si queremos que controle las direcciones, ¿vale? Si no las controla, quiere decir que periódicamente ese ayuntamiento va a tener que hacer los procesos que hemos visto antes de comparación. Puede avisar de decir, oye, no tienes definida, no es correcta esta dirección, no la tienes definida. Posteriormente tú puedes empadronar a la gente, pero posteriormente has de saber que tienes que ir a definirla. Y si no, lo que recomendamos, una vez todo cuadrado, es que lo bloquee, que te dice, no lo puedo dar de alta, ¿vale? Y aparece el mensaje que veis aquí. En otras aplicaciones, sí, ya acabo. En otras aplicaciones, pues esto es la gestión tributaria, que hace lo mismo, es decir, en gestión tributaria consulta. Y el último paso que nos quedaba por cargar, que es lo que hemos empezado a hacer ahora, es cargar las viviendas de un portal, la división, creo que es vertical, de los inmuebles, donde además tendremos la escalera, planta y la puerta, donde no solo se comprobará a nivel de portal, sino que también se comprueba a nivel de vivienda, ¿vale? ¿Las claves del éxito de este proyecto? Pues sin duda alguna, lo primero es tener un modelo de la BDMAC, es decir, tener un modelo de datos único, consensuado, extenso, que seguramente desde la Diputación sola no hubiéramos conseguido hacerlo, y sobre todo también formar parte de la red Sigmund, porque cada socio que entra o cada exposición que se hace o cada mejora está consensuado y cada uno aporta dudas, mejoras o necesidades que hay, ¿no? Y para acabar, nuestro futuro, pues sobre todo tenemos las esperanzas puestas en la nueva versión de Sigmund 3 que facilitará la digitalización, ¿vale? Lo veréis mañana, veréis un tastet mañana de lo que será. Incorporar las nuevas variaciones. BDMAC es una base de datos que está creciendo, hemos hecho una versión 2 que incorpora nuevas cosas, y vincular la aplicación de gestión de expedientes que la Diputación ha ganado en concurso, ha adjudicado a una empresa para que se puedan ver todos los expedientes y aquí. Y paralelamente, solo tenemos cargada la división vertical de 5 municipios, de los 232 que tenemos, que por cierto tenemos los 232 callejeros, incluida Lleida Capital, que está funcionando a través de este portal, ¿vale? Y conseguir que el resto de aplicaciones comerciales sean capaces de validar nuestras direcciones y encontrar un contacto en Google para que esta información se la podamos pasar y sea capaz de utilizarla, porque en los municipios donde no tiene los portales, nosotros sí que los tenemos y es la oficial. Vale. Muchas gracias, Miguel. Tenemos tiempo para otras de preguntas. Lo primero, enhorabuena. La clave del éxito está básicamente en contar con los ayuntamientos. Sin duda. Todo el trabajo lo han hecho ellos. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido digitalizar su trabajo e insistir mucho para que lo hagan, pero ha sido un esfuerzo suyo. Es desde el año 2013 que estamos trabajando en ello, ¿eh?
lo de no dejar empadronar a nadie en tanto en cuanto no tengamos ese domicilio creado en el sistema de información, creo que es básico. El INE, el propio Instituto Nacional de Estadística, que me imagino que ahora para las próximas IDE tendrá que participar, alguien tendrá que invitarlo a que nos hable del padrón online. La idea es esa, la idea es básicamente tener un repositorio de vivienda vinculado a la población, de forma que cada habitante tenga su residencia y la referencia catastral de su vivienda, ¿vale? Entonces creo que enhorabuena por lo que estáis haciendo. Lo que sí te quería preguntar, porque has hablado del ayuntamiento, están involucrados, si les dio una primera versión para que la validasen, el cambio en el territorio es continuo. Hoy se le cambia el nombre a una calle o por tema de planeamiento se quedan 5 portales con 18 inmuebles. A nivel catastral se catastra y se tiene la información por temas de impuestos, pero ¿los ayuntamientos están involucrados en ese proceso de forma continua en vuestro sistema de información? Sí. Vale. Sí, y la segunda cuestión, ¿todos? ¿En qué porcentaje colaboran? En principio, de todos los que tenemos, ya te he dicho, los tengo todos digitalizados. Lleida Capital tiene su sistema de actualización con catastro y tal. Los municipios, los 5 municipios grandes, que son más de 10.000 habitantes, estos también tienen su gestión. El resto, para lo que es la actualización del callejero y la distribución, lo hacen todos en tiempo real, ¿vale? Con nuestro soporte, eso sí, porque evidentemente no tenemos tantos cambios como dices, y cuando tienen que hacer uno no se acuerdan de cómo se hace y tenemos que ser nosotros los que nos conectamos y los ayudamos. Y lo que nos facilita, ya te digo, el modelo que nos facilita mucho, sobre todo en la distribución, es tenemos un circuito creado con el Institut Cartogràfic donde periódicamente, a petición suya y nuestra, si hay un cambio muy grande en el municipio, una renumeración de calle, les enviamos la información para que ellos la carguen, la tengan también actualizada, pero es que además la distribuyan a través de sus canales de distribución. Por lo tanto, puedo decir que todos están involucrados en este proceso. De hecho, a partir del 1 de enero del 2024 no vamos a dar la opción que he dicho de 0, 1 o 2, la vamos a anular y todos van a ser 2. Es decir, o tienes el callejero o existe el número de portal en el callejero o no puedes empadronar a nadie. Porque si no, el mantenimiento para cada ayuntamiento es una mañana. Pues ya termino. Hilando con la intervención anterior, y alguien preguntó por el tema de las prioridades, creo que está claro cuáles son las prioridades de Cartocidad a la hora de considerar la fuente de información. Gracias. La última pregunta, Paloma. Antes cogíamos nosotros en Cartocidad justamente Lleida, ahora ya nos conectamos al Web Feature Service del Instituto Cartográfico. Sí. Entonces, mi pregunta es, a lo mejor es que no te he entendido bien, ¿cogéis la referencia catastral y la metéis en base de datos? Sí. Y luego eso no le llega al cartográfico eso ya no le llega. Sí, lo que pasa es que estamos en un momento de cambio y sé que esta referencia catastral todavía no la toman en serio. Vale. Pero, no, a ver, no está bien dicho. No toman en valor la que nosotros ponemos, ¿vale? Porque hay discrepancias, ¿vale? A la hora de cargar, sobre todo porque el ayuntamiento... Es lo que digo, cuando crea un punto, es decir, a nosotros nos llega la información bien, pero cuando el ayuntamiento actualiza esta información, yo no puedo garantizar que el punto me lo ha puesto dentro de la parcela, entonces el Institut Cartogràfic lo recibe, lo coloca bien, ¿vale? Y nos lo devuelve. A partir de la nueva versión, que si Dios quiere en el 2024 en enero ya la tendremos, sé que nos intercambiaremos también las referencias catastrales. Pero muchas gracias, Miguel. Muy interesante. Muy bien. Pasamos a la última ponencia. Ya la has puesto ahí, ¿no? Sí. ¿Y ahora? Ahora voy. Está bueno.
Não, é pá, está onde? Era como é que se chamava? M-Flip. Não, então espera, dia 7. Não, também não, é melhor meter. Pronto. Aqui? Esta? Não, foi a apresentação PPT. Está esta. Ok. Vamos lá fazer isto. Fazer isto. Ver se ele assume. É esta. Certo? Porque aquela fica ali. E esta fica aqui. Muy bien, la última presentación la va a hacer Teresa Batista de la Universidad de Évora, titulada IDE Científica, Conexión Regional y Sostenibilidad Territorial. Adelante, Teresa. Olá, bom dia a todos. A minha apresentação vai ser curta, ainda tenho um bocadinho de tempo para umas perguntas antes do almoço. A apresentação que vou fazer é uma apresentação que tem como base a criação de uma infraestrutura de dados espaciais regionais aqui do Alentejo, com a colaboração da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, da CCDR Alentejo e também da Universidade de Évora. Surgiu da ideia de, primeiro, a ideia foi criar uma infraestrutura de dados espaciais científica. Porquê? Porque, na verdade, as universidades geram uma quantidade de informação geográfica imensa, que na verdade fica perdida muitas vezes apenas nos meandros daquilo que é a investigação científica. E porquê? Porque na verdade muitos dos investigadores produzem essa informação só para a produção dos artigos e depois acabam por perder essa informação. Ou ela perde-se ou nunca é divulgada. Portanto, no sentido também de permitir, por outro lado, que muita da informação que é adquirida por muitos projetos de investigação e que por vezes é adquirida duplicada em muitos projetos de investigação, que possa ser utilizada por outros investigadores dentro da comunidade científica. Falando com a CCDR Alentejo e também com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, que já têm experiências nestas áreas também das infraestruturas de dados espaciais, entendemos que seria a oportunidade agora para avançar com uma infraestrutura de dados regional, científica, para o Alentejo, para a região do Alentejo. Daí que numa primeira análise e com todas as coisas que já ouvimos entre ontem e hoje, muito trabalho técnico, muito trabalho de fundo, nós continuamos aqui a entender que há alguns gaps que ainda não estão trabalhados. E gaps que têm a ver com a coordenação entre quem implementa e quem disponibiliza a informação. Continua a haver grandes problemas também naquilo que é a conversão e a disponibilização dessa informação. Muitos de vocês já tiveram aqui a falar sobre o processo árduo de ir buscar informação, compatibilizar a informação e disponibilizar essa informação. Continuamos a ter aqui muita dificuldade, ou seja, o processo é moroso e ocupa muitos recursos humanos. A tecnologia disponível também está sempre em atualização, portanto nós nunca estamos atualizados em relação à tecnologia. E depois houve outra coisa que também já falaram aqui, que é a questão das necessidades, de irmos de encontro àquilo que são as necessidades do cidadão, as necessidades das entidades e as necessidades do utilizador. A verdade é que ainda ontem falámos sobre, nós podemos saber quanta informação disponibilizamos, mas sabemos
qual dessa informação é utilizada e com que frequência, não temos bem esta ideia, ou seja, é preciso ir buscar a cada um dos utilizadores, a cada um dos disponibilizadores da informação, essa informação e compilar para termos essa informação. Portanto, há aqui ainda também muito trabalho a fazer, eu acho. Nós estamos muito preocupados em disponibilizar a informação, mas na verdade não temos ideia de qual é a quantidade de informação que nós disponibilizamos que é realmente utilizada pelos utilizadores. E isso acho que é um gap que temos de trabalhar. Bom, de qualquer maneira, entendemos de qualquer forma que estas plataformas, as infraestruturas de dados espaciais, são efetivamente a forma mais democrática, digamos, de disponibilizar informação. E continuamos a ter estes problemas, estes desafios da manutenção e da dinamização destas infraestruturas de dados espaciais. Vou-vos dar um pouco uma ideia daquilo que já fizemos aqui no Alentejo nos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos. Trabalhámos em projetos como foi o Observatório Territorial e Ambiental do Alentejo, do Centro e Extremadura. Esta foi a primeira infraestrutura de dados espaciais transfronteiriça que foi implementada entre Portugal e Espanha. Talvez alguns de vós já tenham ouvido falar dela. Alguns de vós estiveram integrados neste projeto, eu estou aqui a olhar para eles e estou a vê-los. E tivemos aqui a Junta da Extremadura, o Cadastro da Extremadura, tivemos a Direção-Geral do Território e o CNIG do IGN espanhol, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a Diputação de Badajoz, a Diputação de Cáceres, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e depois a Universidade da Extremadura, a Universidade de Évora e o Instituto Politécnico de Castelo Branco. Foi um trabalho bastante moroso e por isso estava a falar da questão dos dados, porque tivemos que compatibilizar dados não só num país só, mas entre dois países diferentes, entre instituições diferentes com níveis de administração distintos e, portanto, tudo isto foi um trabalho bastante moroso. Digo-vos que trabalhámos desde 97 até 2015 nesta área, com esta parceria, e que em 2007 a nossa infraestrutura de dados espaciais, a infraestrutura de dados espaciais do Hotelex, foi posta em produção. E imaginem que nesse mesmo ano saiu a Diretiva Inspire, já com as regras da Diretiva Inspire. Portanto, nós já estávamos a trabalhar, e portanto já tínhamos colegas dentro daqui do grupo, a trabalhar na Diretiva Inspire e naquilo que sairia, e portanto já veio com as regras da Inspire. Criámos todo o modelo conceptual foi criado em open source, em tecnologias open source, em garantir a interoperabilidade, ser uma arquitetura modular, baseada em standards e multilíngua. Nós tínhamos aqui o português, o espanhol e o inglês nesta infraestrutura de dados espaciais. Como vos disse, como resultados tivemos a harmonização de indicadores, que foram cerca de 65 indicadores que conseguimos harmonizar entre Portugal e Espanha. Criámos um Map Viewer, ligámos também ao Linked Open Data, portanto fizemos aqui vários trabalhos, trabalhámos também com o WPS, fizemos vários testes de WPS e vejo que as APIs da OGS, portanto, estão com uma maturidade também já bastante grande, portanto, a partir de agora, talvez tudo aquilo que venha a ser feito a seguir, já teremos que ter em consideração tudo aquilo que avançaram nessa área. Tivemos vários prémios de boas práticas, um Best Practice Award do European SDI e também do OSN Network, e portanto tivemos aqui vários trabalhos. Também a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, já há muitos anos que se dedica a estas áreas. E estão-me a dizer que já tenho só 5 minutos, portanto
Portanto, criámos também em 2005 um geoportal, Caminhos de Évora, mas em 2011 criámos um repositório de informação, uma IDE CIMAC, com a publicação de serviços WMS e WFS. Atualmente, as comunidades intermunicipais estão com muito mais competências. Portanto, houve agora, há pouco tempo, uma legislação que alargou a quantidade de competências que passaram para as comunidades intermunicipais. A mesma coisa está a acontecer com as CCDRs, que estão a congregar uma série de serviços regionais desconcentrados. E isto requer toda uma alteração aqui dos padrões e daquilo que é a informação necessária para todas as entidades. A própria CIMAC tem neste momento um geoportal onde disponibiliza várias informação, e esse geoportal é também utilizado pelos próprios municípios, que têm as suas próprias aplicações. A CCDR Alentejo tem uma estrutura bastante complexa. Eu não sei se tem tempo para o meu colega, que ali está, a falar um bocadinho sobre isto. Posso chamá-lo ou não? Posso chamar o meu colega? Sim. Posso chamá-lo? Vem. Depois, quedamos com menos tempo para perguntas. Já foste apanhado. Bom dia, buenos días. Muy rápido. Atualmente, a CCDR Alentejo tem uma arquitetura um pouco complexa, como a colega estava aqui a dizer, baseada em PostgreSQL, suportada com o ArcSDE. Não sei se estão a perceber os colegas de Espanha, se eu estou a falar muito depressa, peço desculpa, posso falar mais despacio. Depois não temos tempo. Portanto, é uma arquitetura complexa. Temos um portal geográfico interno e um portal geográfico externo, com o qual pretendemos divulgar informação não só aos nossos técnicos para facilitar todo o processo de tomada de decisão, mas também facultar informação ao exterior, para que o utilizador externo possa ter acesso à informação de uma forma grátis e em sistema aberto, como é óbvio. Atualmente, no portal interno, temos a informação dividida em duas grandes temáticas, um geovisualizador e aplicações complementares em PHP, que permite visualizar e consultar a informação geográfica em formato tabular, que permitiu então toda esta estrutura dividir a informação por temas e disponibilizar a informação por estes temas aos nossos técnicos do ponto de vista interno e facilitar, assim como eu há pouco disse, a tomada de decisão. Permitir também esta estrutura que nós estamos a desenvolver, disponibilizar assim a informação para fora, atualizada, sempre constantemente atualizada, quer em formatos shapefile, quer em formatos WMS, para consumo através de qualquer desktop SIG. Ok. No caso da Universidade de Évora, a Universidade de Évora tem um repositório, como todas as universidades têm, um repositório de artigos e documentos científicos. O que nós pretendemos aqui é criar um repositório de informação geográfica científica. Aquela informação que os nossos investigadores vão ao campo, retiram essa informação e que tanto serve para os trabalhos que eles vão fazer, mas também poderá servir para trabalhos de outros investigadores. Portanto, também temos que criar aqui uma comunidade que tenha esta mentalidade aberta para podermos fazer este tipo de trabalho. Mas nós estamos aqui com muita força e, portanto, vamos tentar fazer isso. Por exemplo, nós só aqui na universidade temos 19 unidades de investigação e desenvolvimento, 19 unidades. Uma delas só tem 372 investigadores. Portanto, imaginem a quantidade de informação inédita e localizada, local, que é produzida e que poderia, no fundo, também ser partilhada entre os vários investigadores e até fazerem papers em conjunto, imagine-se. Portanto, o nosso objetivo aqui, no fundo, é tentar criar esta comunidade de partilha de informação
e que, no fundo, permita trocar dados de investigação entre os próprios investigadores, distribuir os resultados desses dados para o público interessado e, no fundo, também há outra coisa que muito dificilmente, por vezes, se consegue ter informação, ou pelo menos se consegue divulgar de uma forma mais clara para o público em geral o que se faz dentro das universidades. Acho que também esse é um gap que nós temos que endereçar. Reduzir também a duplicação da aquisição no processo de dados, com redução, obviamente, de custo dos recursos dos projetos. Muitas vezes os projetos compram cartas geológicas, cartas militares, cartas de solos, e todos os projetos têm estas cartografias e todos os projetos pagaram dinheiro para ter esta cartografia. Não faz sentido. Faz sentido que esteja numa infraestrutura de dados espaciais dentro da universidade ou dentro da regional em que possam aceder e possam partilhar essa informação. E é tudo. Obrigada. Obrigado. Muchas gracias por ajustar también. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Una, ya está. Adjudicado. Teresa, ¿tenéis previsto la parte científica? Sí. ¿Vale? ¿Lo tenéis previsto que hay una parte a lo mejor para investigadores independiente y una de esas claro. Repositorio común? O sea, quiero decir, parte de esa parte científica puede ser acceso a toda la población y habrá una parte que solamente será acceso a los investigadores sí, completamente diferente. En la verdad, por ahora está todo en abierto porque estamos iniciando lo design del portal. Entonces todo eso está en abierto, pero sí hace todo sentido que sea una parte más para los investigadores y otra parte para el público. Muchas gracias. Tengo 10 segundos para agradecer a todos los ponentes que nos hayan dedicado un ratito de su tiempo para transmitir su conocimiento. Por supuesto, a los organizadores por permitirnos estar todos aquí y nada más. Justo a tiempo. Muchas gracias.